Cristo. Él es salud, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Por eso yo levanto mis manos, porque vive. Triunfaré mañana, porque vive Él. Ya no hay porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Señor, como dijo tu profeta, tú eres quien sostiene nuestro futuro, Señor. Nosotros no sabemos lo que el día de mañana traerá para nosotros, Señor, pero Padre, hemos confiado y hemos puesto no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro en tus manos, Señor. Padre celestial, oh Dios, en eso descansamos, en eso reposa nuestra fe, Señor, en que tú has prometido estar con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Padre, ahora en este momento, Señor, yo te pido que tu dulce presencia, la cual está aquí, Señor, pueda venir, Señor, tu Espíritu Santo y tomar tu propia palabra, Señor. Que ella sea de beneficio, de edificación para tu pueblo, porque ese es el propósito, Señor, de estar aquí, Dios, de poder ser alimentados de ti, Señor. Abre tu mano, Señor, y danos tu alimento en abundancia, Señor Jesús. Padre, tú tienes tanto que darnos en tu almacén, Señor. Padre, solamente tú quieres que vengamos con la disposición, Señor, de recibir de ti, con esa actitud correcta de poder, Señor, ser alimentados de ti, Señor, y seguramente tú lo harás, Señor. No por causa del que hablas, sino por causa de tu promesa, Señor Jesús. Por eso yo te pido que en esta mañana tú me ayudes, Padre, me des la inspiración para poder hablar lo correcto, Señor Jesús, y que sea de beneficio para tu pueblo y para tu honra y tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos todos en esta mañana, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos nuestra escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 11. Romanos 11, 25 al 28. Donde dice el Señor en su palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección de Dios son muy amados por causa de los padres. Amén. Tomen su asiento. Quisiera en esta mañana continuar con este tema que hemos llamado el endurecimiento de Israel en parte. Este es el sermón número 21 y estamos estudiando lo que son los 6 propósitos de la visita del ángel Gabriel al profeta Daniel. Y el último de los propósitos al cual se refiere precisamente Daniel en el libro, en Daniel 9:24, es ungir al santo de los santos. En esta mañana voy a hablar un poco acerca de eso. No sé si logre terminarlo, pero voy a avanzar tanto como el Señor me permita.
Mire, ungir al Santo de los Santos. El propósito de la unción sagrada en la antigüedad era dedicar el objeto o la persona a Dios. Para eso es que eran ungidos. Las palabras Santo de los Santos, a la cual se refiere Gabriel, es un sinónimo de Santísimo. Santo de los Santos y Santísimo es lo mismo. En inglés dice Most Holy, que quiere decir Santísimo también. Ahora, para poder entender el significado de lo que es ungir al Santo de los Santos, pues tenemos que recurrir a la fuente de nuestra revelación, la cual es el mensaje. Y entonces el mensajero dice en el sermón el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, en el párrafo 117, dice, recuerde, ungir al Santo de los Santos, no pierda esa palabra en su mente, ungir al Santo de los Santos. Dice el profeta, este no es el ungimiento de un hombre. O sea, ungir al Santo de los Santos no es ungir a una persona. Jesús ya fue ungido. ¿Es correcto eso? Dice el profeta. El libro de los Hechos dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Él fue por todas partes obrando el bien y sanando a los enfermos y demás. Jesús ya lo ha sido. Él es el Mesías. Y el Mesías significa el ungido. ¿Es correcto eso? Pero aquí en el tiempo del fin, Él ungirá al Santo de los Santos. Ahora, para reafirmar esto que el profeta dice, que Jesús ya fue ungido, por lo tanto Él ya no puede ser ungido por segunda ocasión, voy a tomar algunas porciones de la Biblia. Primeramente nos preguntamos, ¿cuándo fue ungido Jesús? Mire, aquí hay algo, y con el mensaje uno despeja toda idea personal y propia. Yo he encontrado hermanos, lo cual es respetable, que dicen que Jesús nació ungido. Bueno, hay que tener Biblia para probarlo. La Biblia dice que Juan recibió el Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su madre. ¿Es así? La Biblia no dice, escuche, la Biblia, y yo no estoy tratando de empequeñecer la figura de Jesús de Nazaret, pero solamente queremos ser claros de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo hasta inmediatamente después que fue bautizado. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, voy a tomar algunas escrituras. La primera de ellas está en Lucas, el capítulo 4, el verso 1. Haga de cuenta, Lucas 4 es un paralelo de Mateo 4. Pero aquí Lucas dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 3 nos dice que Jesús, después de que fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, después de que fue bautizado. Y entonces Lucas, como una continuación de esto, dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Más adelante, en ese mismo capítulo, en el verso 17, esta parte de la escritura ya la hemos examinado, cuando Jesús va a la sinagoga aquel sábado y dice, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí. Ahora escuche, esta escritura, Jesús no estaba solamente citando la escritura, sino que cuando él dice el Espíritu del Señor es sobre mí, es porque efectivamente el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y dice, por cuanto me ha ungido. Entonces Jesús estaba ungido con el Espíritu de Dios. Y ya después dice para sanar al enfermo, etcétera. Pero lo que yo me quiero referir, ahora mire, esto es maravilloso, hermano. Jesús vino a traer la escritura
a un tiempo presente. Esto que Jesús está citando no es otra cosa que Isaías 61, ya lo vimos. Pero no era solamente tomar un párrafo de la escritura y citarlo a la audiencia, o tomar un párrafo del mensaje y citarlo a la audiencia, sino que esa porción de la escritura o del mensaje se haga carne en el predicador. Esa es la gran diferencia con Jesús. Él era la palabra hecha carne. Por eso él podía decir, no como citando un versículo, sino por eso al final él termina diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura desde el principio al fin. Pero ¿cómo comienza Isaías 61? Comienza diciendo, el Espíritu del Señor es sobre mí. Y el Espíritu de Dios produciría lo demás. Ahora, hay otra escritura en Hechos, el capítulo 10, el verso 38. Que es a la que el profeta se refiere en el extracto que acabamos de leer. Hechos 10:38, aquí está Pedro hablando y dice, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y de poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Entonces Jesús, mire, Jesús no solamente es Jesús, como dijo el hermano Branham, Jesús hay muchos. ¿Ha leído eso? Dijo, aún en Israel Jesús es un nombre muy común, es como Francisco, Alejandro, José, el que usted quiera. Pero Jesús el Cristo, eso es algo distinto. ¿Por qué? Mire, tanto Andrés, mire, hay escrituras en las cuales por causa del tiempo no las vamos a leer, solamente se las voy a decir, se las puedo anotar y después estudiarlas posteriormente. Tanto Andrés en Juan 1:41, como y también la mujer samaritana en Juan 4:25, se refirieron a Jesús como el Mesías y el Cristo. O sea, a esa persona, Jesús de Nazaret, se refieren a él como el Mesías y el Cristo. Mesías es una, mire, no sé si pueden apagar el proyector, voy a hacer algunas anotaciones ahí. Mesías es una palabra en hebreo, yo lo puedo, gracias hermano. Mire, Mesías, esta palabra que para nosotros es muy, escucha, Mesías. Esta palabra en el griego es esto es en el griego. En el arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, es y en el griego, que es en el que se escribió todo el Nuevo Testamento, es esta palabra. Esto, en griego, hebreo, arameo y griego, quiere decir ungido. Pero la mujer samaritana no solamente dijo, nosotros sabemos que cuando el Mesías, o sea, cuando el ungido venga, Felipe dijo, hemos encontrado a Jesús que se dice el Mesías, el Cristo. La palabra, esto es Mesías. La palabra Cristo en griego
es Cristos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir el ungido. Mire, tan solo eso nos reafirma, si Jesús hubiera sido solamente Jesús, bueno, pues es el nombre de un ciudadano común allá en Israel. Pero lo que hizo la diferencia con Jesús y cualquier otro ser humano es que él era el Cristo, Jesucristo, el ungido. Ya vimos dónde fue ungido, después de que él fue bautizado. Ahora, si Jesús, por lo que él era el Mesías y el Cristo, ya fue ungido, entonces ungir al Santo de los Santos no se refiere a Jesús, porque Jesús ya está ungido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que nos dijo el mensajero. Mire, yo tomé estas escrituras no porque yo tenga duda que lo que el profeta de Dios dijo es verdad, sino para confirmar las palabras que él dijo con la Biblia. Acaba de decir, ungir al Santo de los Santos no es ungir a una persona. No es ungir a Jesús, porque Jesús ya fue ungido. Por eso él es Jesucristo, Jesús el ungido, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Ahora, pero entonces, si ungir al Santo de los Santos no es ungir a Jesús, entonces, ¿a qué se refiere esta escritura? En el sermón, voy a leerle algunas cositas de aquí, precisamente también en el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel. Voy a leer el párrafo 118 al 120 y después del 122 al 125. Mire lo que dice el mensajero. ¿Qué es el Santo de los Santos? A mi manera de verlo, lo cual creo poder probar por la Escritura, es para ungir al Santo de los Santos, que será, escuche, que será el tabernáculo que será usado durante el milenio. Bueno, esto ya nos lleva a otra cosa. ¿Cuál tabernáculo? ¿Por qué? Yo espero llegar a esto en esta mañana. Será el tabernáculo que será usado durante el milenio. Entonces, ya sabemos que ungir al Santo de los Santos no es ungir a Jesús. Jesús ya está ungido, porque es Jesucristo, Jesús el Mesías. Entonces, ungir al Santo de los Santos es ungir el tabernáculo. Y ahorita vamos a ver cómo es que eso a través de la historia y a través de la Biblia ha venido avanzando hasta el día presente. Ahora oigan, vean cómo llegó esto. Dice en Ezequiel el capítulo 4, el capítulo 43, el versículo 1 y el 6. Regresemos a Ezequiel y veamos cómo él ve el milenio. Escuche. Según palabras del profeta, Ezequiel en el capítulo 43, él está viendo ¿qué? El milenio. ¿Cómo ellos ungirán el Ezequiel 43? Y leamos otro. Y leamos ahora aquí un poquito y veamos lo que él va a hacer en este milenio al ungir. En Ezequiel 43, muy bien. Y comencemos ahora con el 1 hasta el versículo 6. Ustedes pueden desde luego leerlo todo después cuando lleguen a casa. Ustedes solo están anotando Ezequiel 43. Ahora mire, yo aquí voy a hacer un paréntesis. Esto no es William Branham hablando. Voy a hacer un paréntesis. Si usted tiene una Biblia, como creo que la tienen esta mañana, la versión antigua, que es la que yo uso, desde Ezequiel capítulo 40, 41 y 42, se refieren a la restauración del templo. Les repito, Ezequiel 40, 41 y 42. El profeta nos lleva un capítulo más adelante, que es a Ezequiel 43. Hermano, a lo que yo me refiero
es que desde Ezequiel 40, ahora puede ser que los teólogos digan, bueno, es que eso se estaba refiriendo al tiempo de Esdras y Nehemías, y yo no discutiría eso. Lo que sí le puedo decir es que el profeta de Dios nos enseñó que una profecía tiene doble cumplimiento, hasta triple cumplimiento, porque Dios es Dios. Ahora, continúo leyendo aquí a lo que dice el mensajero. Ahora miren, es la descripción del templo que debería ser construido en el milenio. Ahora, cualquier lector sabe de Ezequiel capítulo 40 hasta cerca del capítulo 44, no es otra cosa sino el templo milenial. Aquí está. Ahora, cualquier lector sabe de Ezequiel capítulo 40, lo estamos entendiendo, hasta el capítulo 44, no es otra cosa sino el templo milenial siendo edificado en la tierra. Entonces, cuando Ezequiel 40, 41, 42 se refieren a la restauración del templo, el profeta de Dios nos dice que eso es ¿dónde? En el milenio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dice, no es otra cosa sino el templo milenial siendo edificado en la tierra. Cualquiera sabe eso, ven. Cuando la gloria del Señor lo llene y todo eso. Ahora vamos a describir el templo en el capítulo 43 y del 1 hasta el versículo 6. O sea, lo que el profeta va a leer, y usted espero me siga en la lectura, es Ezequiel 43 versos del 1 al 6. Ezequiel 43, 1 dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Señor de Israel que venía del oriente, y su sonido era como la voz de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y la visión era como en la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Ahora note. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Note esto. ¿Qué cosa? Cuando una persona hoy en día es ungida con el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo entra, no a su mente, sino a su corazón. Y la persona está ungida con el Espíritu Santo. Este templo del cual nos habla la Biblia, la razón que fue ungido, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, es porque la gloria del Señor llenó la casa. Hermano, qué cosa. Mire, qué tremendo. En el día de Pentecostés, la Biblia dice que vino un viento fuerte y llenó la casa. Pero el viento fuerte no era el Espíritu Santo. Hasta que, no el viento fuerte, sino hasta que el Espíritu de Dios llenó aquellos 120 que estaban en el aposento alto, entonces fueron ungidos con el Espíritu Santo. Entonces me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí que me habló desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Ahora dice el mensajero, ungiendo este templo para el reino milenial. Ahora noten en Levítico, observen cómo fue dedicado en Levítico. Ahora, si regresamos a Levítico, escuche, aquí el profeta de algo, un evento futuro nos lleva a un evento pasado. La primer casa, ciertamente, como dice la Biblia en Isaías, Dios no habita en templos hechos de mano, desde luego que no. Pero en el Antiguo Testamento, Él tuvo construcciones hechas de mano donde moró. Y decir lo contrario es negar la Escritura. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, qué cosa, Dios le dijo a Moisés
que hiciera un tabernáculo con todos sus utensilios como él lo vio en el cielo. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? Bueno, pero un tabernáculo sin Jehová era solamente una carpa hecha de pieles y todo lo demás. Un arca, esto sí lo dijo el hermano Branham, un arca sin la chequina de gloria, la chequina gloria era solamente una caja de madera forrada de oro. Cualquiera puede hacer una caja de madera y forrarla de oro. Cualquiera puede poner una carpa. ¿Qué hacía la diferencia? La presencia de Dios. Ahora vamos a ver primero al tabernáculo y luego después continuamos con esto. Al tabernáculo que Moisés erigió en el desierto. Dice el profeta, ungiendo ese templo. Bueno, creo que usted ya lo leí. Dice, ahora observen cómo fue dedicado en Levítico. Ahora, si regresamos a Levítico, nos damos cuenta que, mire, esto es algo tremendo. Te estoy recibiendo algo. Mire, hermano. Si el tabernáculo sin la presencia de Dios era solamente una carpa, si el arca sin la presencia de Dios era una caja de madera, si nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, solamente somos miembros de iglesia. Eso es tremendo, hermano, pero es la verdad. Solamente somos miembros de iglesia. Ahora, dice el profeta, si regresamos a Levítico, nos damos cuenta que Moisés ungió el templo. Veámoslo en esto. Y vayamos a Levítico, busquemos cuando Moisés ungió el templo en Levítico 8. Ahora, el capítulo 8 de Levítico, y tengo marcado el versículo 10. Anote Levítico 8, 10, veamos. Yo lo voy a leer aquí como el profeta lo lee y usted lo puede estar corroborando en su Biblia. Y Moisés, mire, después de que todo estaba terminado, Moisés tomó el aceite de la unción y derramó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Mire, y esto a mí me enseña algo, hermano. Todo lo que se encuentra de este tabernáculo debe ser uso exclusivo para el tabernáculo. No que alguien diga, hermano, yo quiero tener una fiesta. ¿Por qué no? Ahora no está mal que usted tenga una fiesta. Présteme el teclado, présteme esto. Hermano, esto es para el servicio del Señor. Para eso fue dedicado, para eso es el propósito. Porque mire, el asunto es que Moisés no solamente ungió la carpa, digámoslo así, eso era el tabernáculo, sino todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar siete veces. Ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces no solamente era cuestión de ungir a las cosas materiales, al púlpito, a la botella de agua, por decir algo, de ungir al ministerio también. Sigue diciendo el profeta de Dios. Moisés en el desierto, santificando o ungiendo el tabernáculo de adoración para los hijos de Israel cuando estaban en su jornada, fue ungido. Este es el tabernáculo. Pero avancemos más. El profeta sigue diciendo, ahora, en Segunda de Crónicas, abran allí y veremos la dedicación cuando el Espíritu Santo tomó su lugar en el tabernáculo, y observen ahora lo que ocurrió. En Segunda de Crónicas, el capítulo 5, y comencemos con el versículo 13. Segunda de Crónicas 5:13, y comenzando con Segunda de Crónicas capítulo 5 y comenzando en el versículo 13. Y aquí el profeta va a leer la escritura. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová
Y a medida que alzaban sus voces con la trompeta y los címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar de pie, los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué no es exactamente lo que estaba diciendo Ezequiel hablando del tabernáculo en el milenio? Que fue ungido porque la gloria de Jehová lo va a llenar, o va a ser ungido, mejor dicho, porque la gloria de Jehová lo va a llenar. Este tabernáculo que construyó, o este templo, mejor dicho, que construyó Salomón, fue ungido cuando la gloria de Jehová lo llenó. ¿De qué hubiera servido ese templo con su magnificencia, con todo lo que tenía, con aquellos tallados de madera en los muros, con aquellas cortinas, con aquella majestuosidad? ¿De qué hubiera servido si al final Dios no viene y vindica su presencia allí? Escuche, cualquier iglesia, contándonos nosotros, que no tenga la presencia de Dios en sus medios, viene a ser una logia. Un grupo de personas las cuales nos reunimos para escuchar quizá un discurso, quizá un sermón y nada más que eso. Por eso es indispensable que la gloria, la chequina gloria de Jehová no esté precisamente en el edificio, sino que esté en los templos, que dijo Pablo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, dice el profeta, Dios entró en el santuario que sería ungido y que le fue entregado a él para que el pueblo viniera a adorar. Así que no para ungir tu lugar santo, sino para ungir el santo, el lugar santo de los santos. Mire, con esto, el mensajero nos aclara que tanto el tabernáculo de reunión en el desierto como el primer templo edificado, y aquí voy a decir algo, hermano, edificado en el monte Moriah, ya fueron ungidos. Monte Moriah. Mire, uno piensa que, porque la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, el maná cesó de caer. Mire, porque a veces uno cae en una posición cómoda. El pueblo de Israel dijeron: tenemos hambre, y el Señor, de lo mejor que él tenía, les envió, no una hamburguesa de McDonald's, envió comida de ángeles. ¿Es verdad? Mire, yo creo que ahorita todas las empresas dedicadas a la alimentación no han encontrado esa fórmula, que en algo tan ligero como una oblea los pudiera mantener saludables durante 40 años. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no solamente eso, dice que también su ropa nunca se gastaron. Pero voy a esto. En su caminata, porque la Biblia dice en Josué que el día que cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida, ese día dejó de caer maná. Se acabó. Y quizá la gente decía, bueno, ahora ¿de qué vamos a vivir? Mire, aquí hay algo importante que nos enseña una gran cosa. A veces la gente solamente dice, Señor, dame una bendición, dame esto. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Cuando ellos entran a la tierra prometida, la Biblia dice que ahora tenían que cultivar su maíz. Bueno, una versión dice trigo, pero en la antigua dice maíz. ¿Se acabó? Ya no era solamente, Señor, dame. Ahora yo tengo que hacer algo también. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Yo espero que usted lo haya leído. Pero aquí hay algo. A veces pensamos que cuando ellos entran del desierto a Canaán,
el tabernáculo hecho de pieles dejó de estar en función. Quiero decirle que no es así. Porque en Canaán, ya en la tierra, el tabernáculo fue probablemente establecido primero en Gilgal, según Josué 4:19. Luego en Silo, según Josué 18:1. Después en Nob, segunda de Samuel 21:1. Luego en Gabaón, según Primera de Crónicas 16:39 y Primera de Crónicas 21:29. Y finalmente en finalmente en Jerusalén, según segunda de Samuel capítulo 6, verso 17 y subsecuentes. Ahora, después todos sabemos, mire, precisamente en segunda de Samuel 6:16, cuando David, dice la Biblia, que puso el arca del Señor en una carpa, fue cuando él, a partir de allí, del capítulo 6 de segunda de Samuel, el dice, el sermón, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad, que David recibió una revelación. ¿Cuál es la revelación? Yo habito en una casa hecha de, ¿cómo se llaman los? De cedros que traían del Líbano, y la arca de mi Dios en una tienda, en una carpa. Él tuvo la revelación. Y él consultó y le dijeron, sí, David, con los millares, los generales y todo eso, con los oficiales de la iglesia, le dijeron, sí, David, haz todo lo que quieras porque Dios está contigo. Y él hubiera comenzado la construcción, si no es que el Señor mismo viene y le dice, David, tú has sido un hombre de guerra, has derramado demasiada sangre, tú no me vas a construir mi templo, sino tu hijo, aquel que salga de tus entrañas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Salomón edifica el templo en el monte Moriah. Usted dice, ¿y por qué está haciendo tanto énfasis en esto? En el monte Moriah. ¿Sabe por qué? Porque el monte Moriah es el mismo sitio donde Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Aquí sí vamos a leer dos escrituras. La primera de ellas está en Génesis 22:2. Génesis 22:2. Mire, voy a bajar otra vez esto por si quieren ya proyectar las escrituras. Génesis 22:2. Y dijo, está el Señor ordenándole a Abraham, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete, ¿a dónde? A tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Está bien? ¿Dice lo mismo en cualquier otra Biblia? Muy bien. Esto es en tiempo de Abraham. Vayamos al tiempo de la edificación del tabernáculo. Segunda de Crónicas, el capítulo 3, el verso 1. Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén. Recuerde, ya vimos cómo es que el tabernáculo vino de lugar a lugar, Silo, aquí y allá y más allá, y al final Jerusalén, el tabernáculo. Entonces dice la Biblia, y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre. Mire, yo aquí quizá yo voy a especular. Cuando la Biblia dice que el Señor le mostró a David dónde había de ser edificado el tabernáculo, quizás se lo mostró en alguna visión. Y le dijo, en ese monte, pudiera haber habido muchos montes, pero tenía que ser en Moriah. En el monte Moriah que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Ahora, 3 templos se levantaron sucesivamente en el monte Moriah en Jerusalén.
El primero fue edificado por Salomón, el segundo por Zorobabel y el tercero por Herodes el Grande. Mire, aquí voy a tomar parte de la historia porque quizá usted diga, bueno, eso de Herodes el Grande no está en la Biblia, pero bueno, la historia lo dice y los judíos lo saben también. Esto es muy importante, mire, para poder entender el por qué hoy, en esta mañana, está el domo de la roca o la mezquita de Omar sobre ese mismo sitio. ¿Dice a qué se refiere? ¿Dónde es donde fue edificado en el templo? En el monte Moriah. En esta mañana de domingo 6 de agosto del año 2018, exactamente en el mismo lugar donde fue edificado el templo, es exactamente en el mismo lugar donde está la mezquita de Omar. Y ahorita vamos a ver lo que dice el profeta respecto a eso. ¿Por qué? Por eso desde un principio yo le dije que pusiera atención, porque eso, mire hermano, porque las profecías bíblicas no es solamente algo que sucedió en la antigüedad, es algo que sigue repercutiendo en esta mañana. Ahora, ese primer templo, el que construyó Salomón, ya lo vimos hace algunos domingos, fue destruido por Nabucodonosor. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo vimos incluso por la Biblia. Mire, el que ese primer templo haya sido destruido, esto fue un suceso demasiado duro. Fue un golpe demasiado duro en la médula de la creencia de Israel. Hasta el día de hoy, los judíos todavía están recibiendo las repercusiones o sopesando los efectos de esto. Mire, esto que le voy a leer, por eso se lo aclaro, no es el mensaje. Yo creo que desde principios de año, cada viernes, bueno, los que tienen cuenta de Facebook, he estado subiendo algo que ellos le llamaron así, historia judía, que fue escrita por el rabino Ken Spiro. Y este hombre examina la historia de ellos desde Génesis hasta el día presente. Yo la he leído, no la he leído toda todavía, pero hay cosas tremendas que ellos dicen ahí. Claro, hay otras cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Por ejemplo, un judío ortodoxo al cristianismo asume que es una religión falsa. Claro que yo nunca voy a aceptar eso. Pero mire, lo que ellos dicen precisamente en la historia judía, en la entrega número 23, que ellos le titulan el exilio babilonio. Fíjese lo que ellos dicen. La destrucción del templo y el exilio de Babilonia representaron una tremenda conmoción para el pueblo judío. Hoy en día, nos es difícil imaginar lo que debe haber significado entonces, porque realmente no teníamos nada similar con lo que podamos comparar. Y mire lo que ellos dicen, lo que sucedía antes de que el templo que edificó Salomón fuese construido. Dice este rabino, en esos días, la norma en el judaísmo era vivir con la presencia constante de Dios, que siempre era accesible en el templo. Y mire lo que él dice, ocurrían milagros a diario, los cuales podían ser atestiguados por cualquiera. Por ejemplo, independientemente de la dirección en la que soplara el viento, esto creo que una vez ya se los mencioné, independientemente de la dirección en la que soplara el viento, el humo de los sacrificios siempre iba derecho al cielo. Hermano, esto es para considerarlo. Usted sabe, el humo siempre tiende a subir. Y bueno, cuando hay una ráfaga de viento, el viento se va a llevar al humo en la dirección que el viento está soplando. Y mire lo que ellos dicen, el humo se mantenía, qué cosa, no importaba cuán fuerte fuera el viento, el humo se mantenía en una posición vertical hacia arriba. ¿Qué producía eso? Porque hermano, no era el humo de una fogata para calentarse,
No era el humo para cocinar algunas cosas, era el humo del sacrificio. Eso mostraba que aún en la ley, aún en la sombra, Dios estaba en eso. Dice, sigue diciendo esta persona, sentirse espiritual hoy en día no es nada en comparación a lo que era sentirse espiritual en el templo. Con una espiritualidad tan intensa, era claro que Dios estaba con el pueblo judío. Mire, por eso no en balde, el hermano Branham dijo que el milenio para el pueblo de Israel fue durante el tiempo de Salomón. Ahora, todos sabemos, bueno, el templo fue destruido, los judíos fueron llevados a Babilonia, pero después del exilio de Israel a Babilonia, para que se cumpliera lo que también había dicho el profeta Jeremías, regresaron a Jerusalén para la reedificación de este mismo templo. Y fue en este orden. 1. Y mire, cada una de estas cosas nos hablan hoy en día, porque hoy en día también ha habido una restauración. Y la restauración tuvo un comienzo. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Porque sabe una cosa, según lo que dice la Biblia en Hechos 3:21, Jesús no puede venir hasta que todas las cosas sean restauradas. Y aquí le voy a decir otra cosa. ¿Y quién las va a restaurar? Según palabras de Jesús, Mateo 17:11, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Ahora, ¿cómo comenzó la restauración allá? Y yo aquí lo puse en 3 incisos. Primero, con Zorobabel. ¿Sabe qué quiere decir Zorobabel? Quiere decir retoño de Babel. Ahora, cualquiera de nosotros sabemos lo que Babel representa, lo que significa. ¿Por qué tuvo que ser Zorobabel? Porque Zorobabel estaba hablando de los tiempos de la restauración presente, cuando un personaje sacado de Babel, de Babilonia, del sistema católico, tenía que comenzar. Usted sabe una cosa, mire qué cosa. Usted sabe que aún Juan Wesley y todos los que han leído sobre la biografía saben, la Biblia habla en algunos libros, ahorita no recuerdo cuáles, usted se va a recordar, habla de un tizón sacado del fuego. Debe ser Zacarías 4, de un tizón sacado del fuego. Juan Wesley, si usted ha leído su biografía, él siempre se reconoció eso. ¿Y sabe por qué? Porque yo no digo curiosamente, porque en Dios no hay nada de curiosidad. En una ocasión, en el lugar donde, la casa donde vivía Wesley, literalmente ardió en llamas. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios tiene un hombre destinado para lo que sea, él, yo no sé cómo lo va a hacer, pero el hombre va a tener que cumplir su propósito. Juan Wesley hubiera sido un pequeño bebé calcinado entre aquel fuego que estaba consumiendo la casa. Pero alguien lo sacó, y por eso Juan Wesley siempre dijo de sí mismo, dijo, yo soy como un tizón sacado del fuego. El profeta de Dios, él cuando era pequeño, su padre se había ido en un invierno donde todo alrededor estaba cubierto de nieve, y él y su madre estaban arropados en la pequeña cabaña de troncos y no había nadie, la despensa se había terminado, no tenían alimento para seguir consumiendo, la leña se había terminado puesto que la chimenea ya no producía ninguna clase de fuego, pero él estaba predestinado para un propósito. Un vecino que por curiosidad
vio que de la chimenea por varios días ya no salía humo y tampoco había huellas sobre la nieve de que alguien había abandonado la cabaña. Quizá por curiosidad va y toca. Nadie le contesta. Pero entonces, basado en esa lógica, que no había salido humo de la cabaña y que no había huellas sobre la nieve, dijo, alguien tiene que estar adentro en serios problemas. ¿Qué es lo que hace? Forza la entrada a la puerta y encuentra a la madre y al niño en un estado de inanición casi para morir. ¿Qué hubiera sido si no hubiera salvado, lo hubiera salvado de ahí? Alguien dice, bueno, él se hubiera muerto y alguien lo hubiera reemplazado. Claro que no. Dios nunca reemplaza a nadie. Ahora, entonces, esto es maravilloso, hermano. Zorobabel, el retoño de Babel. ¿Qué es Zacarías 3:2? El tizón sacado del fuego, Zacarías 3:2. Esa es una magnífica escritura, hermano. Con Zorobabel se colocaron los cimientos del templo, según Zacarías 4:7, en el año 536 antes de la era cristiana. Pero eso apenas es el comienzo. Después de esto sigue Esdras. Cualquiera que ha leído el libro de Esdras sabe que Esdras era un predicador de santidad. El profeta toma una escritura en Esdras 10 para hablarnos del sermón, un profeta avergonzado. La palabra Esdras significa, o el nombre Esdras significa ayuda. Y con Esdras se restauró la ley ceremonial, según Esdras 2:2, alrededor del año 458 antes de la era cristiana. Pero vino un tercero, Nehemías. Nehemías quiere decir consolidación. Por eso la restauración tendría que venir así, con un mensaje de justificación, con un mensaje de santificación y con un mensaje de restauración. Ahora, Nehemías quiere decir consolidación. Con Nehemías se restauraron los muros y la autoridad civil, según Nehemías 2:6, y esto ya fue en el año 445 antes de la era cristiana. Ahora le voy a leer lo que dice el profeta en el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, párrafo 126. Ahora, cuando Zorobabel dedicó su templo, ya estamos hablando del segundo templo, cuando Zorobabel dedicó su templo, después que fue reconstruido, no fue ungido otra vez, pues ya había sido ungido en el tiempo de Salomón. Y había sido destruido y solo sería edificado de nuevo por la destrucción que le había sobrevenido. Había sido edificado otra vez y levantado, así que no había que ungirle más. Habiendo sido ungido una vez, eso prevaleció y sigue aún hasta este mismo tiempo. Pero aquí hay algo. Mire, ya vimos lo que los judíos hablan del primer templo, en esto que le acabo de leer de la historia judía. ¿Qué fue lo que sucedió con ese segundo templo en el tiempo de Esdras, de Zorobabel, Esdras y Nehemías? Mire, para comenzar había algo, y esto, mire, uno hasta que comienza a estudiar aprende cosas que uno piensa que eran obvias, pero que al menos yo no había notado en eso. El segundo templo, escuche, el segundo templo que fue después del exilio de Babilonia, cuando ellos lo reconstruyen en tiempos de Zorobabel, yo le voy a decir algo, y es mejor que lo crea. Ese segundo templo estaba incompleto. Y usted puede decir, bueno, ¿por qué? Mire, según el historiador Josefo, él dice que el lugar santísimo estaba vacío. Hermano, el lugar santísimo era el corazón. En el atrio se ofrecían los sacrificios, ahí estaba aquel tazón de bronce
en el cual se ofrecían los sacrificios. El hermano Brennan dice que aún las mujeres podían entrar al atrio. En el lugar santo estaba el candelero con las 7 mechas, estaba la mesa con los 12 panes de la proposición, y ahí solamente podían entrar los sacerdotes cada sábado. En el lugar santo estaba solamente un arca. Ya sabemos, el arca era una caja de madera forrada de oro. El profeta nos dice, el atrio lo iluminaba el sol, el lugar santo lo iluminaba el candelero. Dijo, pero en el atrio había días nublados y de noche. En el lugar santo, dice, a veces las mechas se llenaban de hollín, eso es lo que dice el profeta, y había que cortarlas, porque después de luz era solamente humo el que estaban expandiendo y había que encenderlas de nuevo. Como dijo el profeta, con esta encendían esta, con esta, con esta, y así sucesivamente. Ese es el orden que el profeta dijo. Eso es en el lugar santo. En el lugar santísimo estaba la chequina gloria de Jehová. Eso es lo que lo hacía el lugar sobrenatural. Porque dentro del arca estaban las segundas piedras donde fueron escritos los 10 mandamientos. Usted sabe que las primeras a Moisés mismo las destruyó. Estaba un gomer que eran como 5 litros de maná, del que recogieron en el desierto. Usted sabe que en el desierto el maná solamente servía para un día, para el siguiente día se podría. Ese gomer de maná estaba tan fresco como el día en que fue recogido. ¿Qué era lo que lo producía? La presencia de Dios. Y estaba la vara de Aarón que reverdeció cuando hubo aquella disputa a ver quién iba a ser el líder. Y él dijo, cada uno de ustedes traiga una vara. Y aquel que Dios vindique. Y ahí no se podía hacer ningún fruto, mire, ningún truco. Por eso, hermano, cuando Dios vindica algo está fuera de toda duda. Dios vindicó su mensaje fuera de toda duda. El discernimiento de William Branham no era un truco. Dijo, cada quien traiga su vara y póngale su nombre. Y resulta que a la mañana siguiente, la vara de Aarón, las otras varas eran respetables, pero esto no era asunto de Aarón, no era algo que Aarón estaba tratando de hacer un truco para engañar a la gente. La vara de Aarón, una vara seca, reverdeció. Quizá tenía ahí 2, 3 brotos, eso es reverdecer. Pero no solamente reverdeció, sino que floreó, ya tenía una flor. Pero no solamente tenía una flor, sino que dio fruto. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, espero que usted le crea la Biblia. Ahora, esa vara que había sido producto de lo sobrenatural fue llevada al lugar sobrenatural, que era el lugar santísimo. Ahora, pero yo le dije que en este segundo templo, el lugar santísimo, no el atrio, no el lugar santo, sino el lugar santísimo estaba vacío. ¿Por qué? Porque evidentemente el arca, el arca que de estar en el tabernáculo pasó a estar en el templo, había sido destruida en el año 587 antes de la era cristiana. Y lo curioso de esto es que nunca fue reemplazada. Según los historiadores, una simple plancha de piedra marcaba su lugar. Y mire lo que dice aquí en la historia judía, también lo que dicen ellos en el la entrega número 25, que se llama el segundo templo. Dice, la reconstrucción del templo que comenzó con Ciro cuando los persas conquistaron el imperio babilónico y luego fue interrumpida durante 18 años, continuó con la bendición de Darío II, el rey persa, que según la tradición era hijo de Esther. El trabajo fue completado en el año 350 antes de la era cristiana y el templo fue nuevamente inaugurado, pero no era lo mismo. La intensa espiritualidad del primer templo no podía ser comparada con la del segundo. Los milagros abiertos constantes se habían acabado y la profecía desaparecería durante los primeros años del segundo templo. El arca del pacto ya no estaba, y pese a que había un Kodashim, que es Santo Santorum, o sea, lugar santísimo, este estaba vacío. El arca, aquel cofre de madera de acacia bañado en oro,
que había contenido las tablas de los 10 mandamientos, era el lugar en el cual la Chequina, la presencia de Dios, descendía del cielo entre las alas extendidas de los 2 querubines de oro. El segundo templo. El tercer templo vino a ser una remodelación del segundo. Y este templo fue remodelado por Herodes el Grande. Este Herodes el Grande no era el mismo Herodes que vivió en los tiempos de Jesús. Este Herodes falleció como en el año 4 antes de Cristo. El que le sucedió fue el hijo de él. Mire, la historia dice que Herodes el Grande, que vivió del año 37 al 4 antes de Jesucristo, fue un incansable constructor. La historia dice que muchas ciudades y templos paganos habían sido reedificados de él y era natural que él quisiera mostrar su propia grandeza, reemplazando el modesto templo restaurado por un templo más complejo y mucho más hermoso. También dice la historia que probablemente hubo también otros motivos que le impulsaron, especialmente su deseo de congraciarse con los judíos más religiosos, quienes se resentían por su origen idumeo y su amigabilidad con los romanos. Herodes comenzó su trabajo en su 18º año, o sea, del 20 al 19 antes de Jesucristo. Recuerde que ya los años se contaban en cuenta regresiva. Los judíos temían que el trabajo interrumpiera los servicios en el templo, pero Herodes extremó las precauciones para que ello no sucediera, reedificando por parte la vieja estructura, nunca interrumpiendo las observancias rituales hasta que surgió un templo completamente nuevo. Bueno, hasta aquí hago un punto. Entonces, el primero fue el tabernáculo que Dios lo ungió. El segundo fue el templo que edificó Salomón cuando la gloria de Jehová lo llenó, fue ungido. Vimos que el profeta nos dice que el segundo templo, que fue el de Zorobabel, no fue ungido. Y el tercer templo, que es como se le conoce, era el que Herodes reedificó, pues menos. Pero ahora sí que regresando a mi punto de partida, Gabriel, en el último propósito de su visita, le dice a Daniel que el santo de los santos o santísimo sería ungido. Si esto siempre se ha referido a un templo o un tabernáculo, entonces tiene que haberlo para que sea ungido. ¿A qué me refiero? Que no puede haber una unción de un templo o un tabernáculo sin que antes exista propiamente el templo y el tabernáculo. Espero que usted me entienda. Mire, en el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, párrafo 126 al 127, dice el profeta: pero cuando Dios establezca el tabernáculo del milenio, Él ungirá al santo de los santos, no a su santo, sino al santo de los santos. Pero cuando el rey tome su trono por 1000 años, gloria, todo habrá terminado para ella. El ungimiento del santo de los santos será lo último que acontecerá. Cuando el tabernáculo sea edificado, la resurrección ya habrá venido, los judíos habrán regresado, Cristo y su novia han venido, el judío, los 144,000 sellados, el milenio ha ocurrido. Habrá un ungimiento cuando el lugar más santo sea ungido, el santo, o sea, el lugar santísimo y el más santo. El lugar santísimo es ese santuario donde Dios vivía entre los querubines. Y esta vez Cristo, qué cosa, Cristo se sentará en el lugar santísimo con la unción sobre él. Mire, y esto es maravilloso porque no deja de ser el mismo Dios. La Biblia dice, en el principio era el Logos, así es como el profeta lo leyó. En el principio era el Logos. ¿Qué es el Logos? La columna de fuego. Y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, y el Logos vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Usted dice, esto no es así. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Cuál fue la luz
que derribó a Saulo de Tarso del caballo. La columna de fuego, el Logos. Cuando Pablo le dice, le pregunta, ¿quién eres, Señor? Pablo no vio una hermano, no vio ni siquiera una teofanía. Vio una luz. Y de esa luz procede una voz que le dice, yo soy Jesús. Por eso Jesús dijo, vengo de Dios y vuelvo a Dios. O sea, Jesús era la misma columna de fuego que guió a Israel por la noche en el desierto. La columna de fuego se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero entonces esa columna de fuego regresa a Dios y le aparece a Pablo en la forma de la columna de fuego y él se identificó como Jesús. Ahora, ¿qué era lo que estaba en el lugar santísimo? La Chequina gloria. Ya dijimos, el profeta nos dice, y eso cualquiera lo entiende. El atrio lo iluminaba el sol, el lugar santísimo lo iluminaba el candelero, pero el lugar santo lo iluminaba el candelero, pero el lugar santísimo lo iluminaba la Chequina gloria, la columna de fuego. Por eso mire lo que dice, esto es maravilloso, hermano. Y esta vez Cristo se sentará en el lugar santísimo con la unción sobre él. Y ahí ellos no necesitarán del sol, porque el Cordero en medio de la ciudad será la luz. El sol nunca se pondrá en esa ciudad, como decía el viejo tío Jim. Y nunca bajará, porque Cristo será aquella luz, el ungido. El rey vendrá y tomará su trono por 1000 años para reinar. Entonces, lo que acabamos de leer es que el profeta nos dice que la unción del santo de los santos será en el milenio. Es lo que él nos acaba de decir. Y mire, quiero leerle otras dos citas que van sobre ese tema. La primera de ellas está en el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel. Párrafo 134. Dice él, y él está hablando de Apocalipsis 19, donde se habla de la novia y Jesús viniendo en aquel caballo blanco. Y en el versículo Apocalipsis 19, 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el profeta, ¿qué era? Su pueblo le acababa de coronar a él Rey de Reyes y Señor de Señores, regresando de nuevo a su santo templo, ungido con la presencia de Dios para vivir y reinar durante el milenio con su iglesia. Amén. La aparición con el Rey poderoso para ocupar ella el lugar a su lado en el nuevo templo real ungido. En la semana 70 de Daniel predicó el 16 de agosto del 61, dice el profeta. Bueno, mire, quizá creo que no es el 16, es el 8 de agosto. Dice el profeta de Dios. Ahora noten. Ahí es donde la vemos a ella regresando en el templo milenial. Por acá, al final de la edad judía, los ungidos. Aquí viene él, cabalgando en un caballo blanco. Aquellos le siguieron en caballos blancos. Caballo, poderes, vestido de blanco, sangre, o más bien su vestidura teñida en sangre. Llevaba escrito el verbo de Dios. Él viene como un poderoso conquistador, sí Señor, para establecer el milenio, entrando al templo, gloria, allí se encontrará con esos 144,000. Ahora, eso es aquí después de esta semana 70. Pero en todo lo que hemos visto en esta mañana, hay una pieza en el rompecabezas que nos falta. Que para que un templo sea ungido, primeramente tiene que existir ese templo. Yo creo que esto tiene su lógica y es fácil de entenderlo, ¿verdad? O sea, para que el templo o el tabernáculo sea ungido, primeramente debe de ser construido. Esta es la parte importante, hermano. No se puede construir un tabernáculo que no existe. Porque una cosa yo tengo la certeza, es que el tabernáculo es literal. No es algo espiritual, no es algo simbólico. Es literal. Bueno, mire, los judíos conocen el Nuevo Testamento quizá mejor que usted y que yo.
Claro, ellos sin revelación, solamente lo que ellos pueden entender. Cualquier persona que ha ido al YouTube se da cuenta. Ahora, mire, yo sinceramente, bueno, yo veo unas cosas, pero yo siempre las paso por el filtro de la Biblia y del mensaje. No importa quién las publique. Yo le decía que hace una semana se veía, hay unos judíos que llevaban el menorá, o sea, el candelero, los 7 brazos, que ahí con mucho cuidado, que porque lo iban a resguardar en otro cierto lugar, porque ellos creen que porque ellos tienen la certeza de que van a construir el templo. Mire, yo le voy a decir algo, hermano, y aquí con respeto a quien sea. Se dice que los judíos esperan como una señal que nazca una vaquilla roja. Yo no sé cuántos han escuchado eso. ¿Y qué es? Ok, naciendo la vaquilla roja, ya comenzó. Resulta que hace años, y yo tengo una publicación de un hermano del mensaje muy serio, desde luego, yo la tengo. Hace cosa de 20 años, si no estoy equivocado, quizá más, que en Israel nació una vaquilla roja. Y bueno, al tomar uno esa evidencia, dice, bueno, ok, ya, si hoy nace, el día de mañana pongamos la primera piedra. Pero ¿por qué hasta el día de hoy no la han puesto? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan trazado en la Biblia. Y ahorita voy a entrar a eso. Ya termino, quizás puedo. Mire, esto se está poniendo bueno, y no porque yo lo predique, esta es la palabra de Dios. Mire, estas cosas no son ocurrencias mías, hermano. Esto es lo que dice la Biblia y el mensaje. La pregunta es, si los judíos saben que deben de tener un templo, ¿por qué no lo han comenzado a construir? ¿Sabe por qué? Porque tiene que ser construido exactamente en el mismo sitio. ¿Dónde fue construido? ¿Alguien que se acuerde? En el monte Moriah. Pero le tengo una sorpresa. En el monte Moriah hoy en día está ocupado. Bueno, véalo, ahí está la historia. Pero mire, voy a llevarlo a una escritura, porque de ahí es donde esto se apuntala, que Jesús habló en Mateo 24. ¿Cuántos saben que dijo el hermano Branham que Jesús predicó los sellos en Mateo 24? Bueno, esta parte está en Mateo 24:15. Mire, por eso yo nunca diría, esta escritura solamente se cumple aquí, y ponerle un punto final. Una escritura se puede cumplir todas las veces que Dios quiera, no que yo quiera, que Él quiera. Mateo 24:15. Por tanto, cuando vieren la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta. Hermano, aquí voy a hacer otro paréntesis. Si Jesús nunca tuvo ningún prejuicio en decir, como dijo Daniel profeta, como dijo Isaías profeta, como dijo David en los Salmos, yo por qué tendría que tener un prejuicio al decir, como dijo William Branham profeta? Yo creo que es un profeta, para mí. Por tanto, cuando viera la abominación que fue dicha por Daniel profeta, que estaré en el lugar santo. Y luego entre paréntesis, mire, yo encontré, ayer estaba viendo una cita, quizá haya más, donde el profeta dice que no solamente estaba entre paréntesis, sino que dice que Jesús lo subrayó. Donde dice, el que lee, entienda. Esas mismas palabras son para nosotros en esta mañana. El que lee, entienda. Ahora, si usted sigue leyendo, Mateo 24:16 habla del asedio de Tito a Jerusalén. La única manera que nosotros podemos conocer, saber la aplicación exacta de una escritura es a través del mensaje. De otra manera, pondremos a la vaca arriba del árbol. Bueno, primero tomemos las palabras de Jesús. Jesús dice que esta abominación de asolamiento
Fue profetizada por el profeta Daniel. Bueno, pero ¿dónde? Mire, hay 3 escrituras en el libro del profeta Daniel y aquí se las voy a leer una tras otra y luego voy a leerle lo que el profeta dice. La primera de ellas está en Daniel 9:27. Ya para terminar el capítulo 10. En este el capítulo 9, mejor dicho, en este capítulo 9 y ya estoy terminando, hermano. Mire, yo sé que esto, hermano, a veces a la gente, espero, hermano, que usted no se esté durmiendo en esta mañana. Yo no estoy aquí en un discurso político, una arenga política. Esta es la palabra de Dios. Y nos conviene a nosotros literalmente y espiritualmente estar despiertos. ¿Qué dice Daniel 9:27? Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mire, esto tiene una explicación. Queda una última semana de 7 días, 7 años, pero a la mitad hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, mire, para poder entender esto, estábamos hablando del tabernáculo. La Biblia nos dice, y el profeta nos dice, que al lugar santísimo solamente podía entrar no el sacerdote, sino el sumo sacerdote una vez al año. La separación entre el lugar santo y el lugar santísimo solamente eran 4 cortinas de 4 colores distintos. Pero con todo y eso nadie se atrevía. No era un muro de piedra el cual derribar, tan solo era quizá empujar un poquito la cortina. Pero eso traía muerte. Digo el profeta de Dios, entrar más allá de la cortina, traspasar la cortina, eso traía muerte. Pero la cosa curiosa, bueno, no digo curiosa, la cosa importante es que cuando Jesús, y creo que el San Lucas es el que dice eso, que cuando Jesús inclinó su rostro, usted sabe cuando, ¿cómo es cuando una persona muere? Bueno, quizá está así. De pronto comienza a inclinar su rostro hasta que muere. Y Lucas dice que cuando Jesús inclinó su rostro, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió, y dice la Biblia, ¿de dónde? De arriba hacia abajo. O sea, Jesús quizá mientras iba su rostro siendo inclinado, el templo diciendo. ¿Qué quería decir esto? Que el lugar que antes estaba vetado para todo mundo menos para el sacerdote, ahora estaba abierto para todos. Ahora usted y yo tenemos acceso por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, esto que dice la Biblia. Cuando Jesús rompe el velo, eso quiere decir que para Dios, en lo que a Dios concierne, los sacrificios de toros, palominos, corderos, machos, cabríos ya no servían. ¿Por qué? Porque ahora el único cordero efectivo había sido sacrificado. Por eso dice la Biblia que a la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio. Mire, los judíos, como ellos ni creían en Jesús, quizá ellos mismos trataron de ir a remendar aquel velo. Pero ¿de qué les servía? Si Dios lo había roto, estaba roto. Si ellos querían seguir ofreciendo sus sacrificios, que lo hicieran delante de Dios, aquellos sacrificios ya no tenían ningún beneficio. Porque el sacrificio todopoderoso ya había sido ofrecido. Todo suficiente. Por eso dice, y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Jesús habló de la abominación de asolamiento. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Este es Daniel 9:27. Daniel 11:31 dice, y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario y la fortaleza,
del santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. La segunda parte o la tercera escritura que habla sobre eso está aquí mismo en Daniel, el capítulo 12, el verso 11. Y desde el templo que fuere quitado el sacrificio, el continuo sacrificio, hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Ahora, estas tres escrituras, hay dos palabras asociadas, que es abominación espantosa o abominación de desolar. El profeta nos da la interpretación de lo que es la abominación desoladora o de asolamiento, a la cual se refiere Jesús en Mateo 24:15. En preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido, predicado el 20, bueno, aquí tengo 23 de agosto del 61, bueno, la fecha no importa, pero es ese, preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido, párrafo 108 al 110. En la pregunta 145 le preguntan al profeta, hermano Branham, en el capítulo 11, hermano Branham, en Daniel, el capítulo 11, el verso 31, eso ya lo leímos, ¿verdad? 11:31, pero a él le están preguntando no de Daniel 9:27 ni de Daniel 12:11, sino de Daniel 11:31. Hermano Branham, el capítulo 11, el versículo 31, enseña del día quitar el sacrificio diario y la abominación que hace la desolación. Por favor, ¿pudiera explicar qué significan estas cosas? Ya leo solamente esta cita y terminamos. Dice el profeta, esta persona ha firmado su nombre en esta. Este es mi tema del próximo domingo, o sea, cuando él iba a hablar de las 70 semanas. Y viene incluido en las 70 semanas de Daniel. Pero, y podría decirle esto a usted, mi precioso hermano, que firmó su nombre aquí, el cual es un amigo muy estimado por todos nosotros. Sí, la abominación que hace la desolación. Jesús en Mateo 24 habló de esto. La abominación significa inmundicia, que hace la desolación. La abominación es la mezquita de Omar, de los musulmanes, que fue construida en el terreno del templo donde estaba el lugar santo. O sea, en el mismo lugar donde estaba el templo que construyó Salomón, es en el mismo lugar que en este día está construida la mezquita de Omar. Dice el profeta, en el año 96 después de Cristo, bueno, sabemos que fue en el 70, Tito capturó a Jerusalén y quemó el templo, y ellos construyeron la mezquita de Omar, la religión maometana, en el terreno del templo, y todavía está allí hasta el día de hoy. Voy a hacer un paréntesis. Mire, a veces uno es tan fácil que uno malinterprete las palabras del profeta cuando él dice, en el año 96 después de Cristo, Tito capturó a Jerusalén y quemó el templo, y ellos construyeron la mezquita de Omar, la región maometana, en el terreno del templo, y todavía está allí hasta el día de hoy. No quiere decir que inmediatamente, en cuanto destruyen la ciudad, los musulmanes van y edifican ahí la mezquita. Porque los musulmanes, la religión de Mahoma, esa data como del año 606 después de Cristo. O sea, tuvieron que pasar más de 500 años después de que Tito destruye el templo para que viniera Mahoma, y ahí en Jerusalén, bueno, ahí es cuando comenzó la religión musulmana. Ahorita no tengo el dato, después se lo voy a traer. ¿En qué año fue construida la mezquita de Omar? O sea, no fue de un día para otro. Pasaron mínimo 500 o 600 años de esto. Le sigo leyendo, dice el profeta. Y permanecerá allí hasta que Dios regrese otra vez a los judíos. Y la abominación, que es la mezquita de Omar, que hace la desolación del lugar santo, erigida en el lugar santo. ¿Ven? Jesús se refirió a eso y dijo en paréntesis, el que lea entienda. ¿Ven? Por lo tanto, él dio tantos días desde ese tiempo hasta después del príncipe, y tantos días y demás, a lo cual entraremos el próximo domingo, y trataré con lo mejor de mi entendimiento de contestar eso a usted el próximo domingo. Pero la abominación es la mezquita de Omar, que tomó el lugar del templo. Por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, ven, erigida donde estaba el templo, el lugar santo, la mezquita de Omar.
termino con esto. Espero que hasta ahí yo me haya hecho entender, hermano, lo que estamos hablando. Después vamos a ver, mire, porque ahí hay una cosa tremenda. Los judíos no pueden nomás porque son judíos ir a destruir esa mezquita. Es más, fueron aconsejados que en la guerra de los 6 días en 1967 le pusieran dinamita abajo. Esa hay una historia, después se la voy a contar. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque no va a ser a la manera de ellos, va a ser a la manera de Dios. Así que en esta mañana, hasta aquí donde avanzamos, espero que el Señor nos revele su palabra. Pongámonos de pie. Señor, te agradezco infinitamente porque tú nos permitiste avanzar hasta aquí en tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, sabemos que tu palabra siempre es la verdad, Señor Jesús. Lo que yo diga no es verdad, lo que alguien más diga no es verdad, pero lo que tú dices es verdad, Señor Jesús. Padre, si he incluido estas citas de los judíos, Señor, es solamente para completar un cuadro, Señor Jesús, porque mi absoluto sigue siendo la Biblia y el mensaje, Señor. Padre, permite que tu pueblo así mismo lo tome, Señor Jesús, y que esta palabra sea una revelación para nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonemos otra vez ese canto, quizá lo podamos aprender de memoria hasta yo. Este es el día más grande, día colmado de luz. A ver si lo pueden proyectar ahí para los que no se lo saben. Si me dan un tono. Este es el día más grande, día. En mi corazón, día que fue saludado por los santos del pasado.